Yo cantaré al Señor, porque Él es digno de alabanza. Yo cantaré al Señor, porque Él es digno de alabanza. Hasta el último momento que tú quieras lo hagamos, y no solamente como un aspecto de que es un trabajo o que lo tenemos que hacer, sino que lo hagamos por amor a ti, que es lo más importante, y que de alguna manera tú nos ayudes a que todos los estorbos, sin necesidad que le pase mal a nadie, nada malo, sean quitados de nuestro camino, ya que siempre van a haber estorbos de cosas, de nosotros mismos, lo que pensamos, lo que hacemos, o de personas que nos puedan estorbar. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú nos has dado un camino libre, donde solo Jesucristo nos puede abrir la brecha, pero también dirigirnos en ella. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí en Jeremías 9, 23 y 24, obviamente este es un profeta que le estaba hablando a los judíos, y a él le llaman el profeta llorón porque él lloraba. Pues hay un canto que dice: mientras Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar, dice ese canto. Y él lloraba porque él quería que el pueblo reaccionara, y el pueblo no reaccionaba. Y creo que uno tiene que tener una convicción muy profunda para tener esa actitud que él tuvo, ¿va? Yo no lo veo mal que una persona se lamente y hasta pueda tener lágrimas por ver que la demás gente no reacciona. Todo lo contrario, yo lo que veo ahí es un afecto especial de una persona a la otra. Porque al fin y al cabo mucha gente dice: a mí qué me importa que le pase lo que le pase, no me pase a mí, ¿va? Porque la mayoría de la gente es muy egoísta, solo para ellos y nada para los demás. Pero uno claramente, creo que nosotros lo sabemos como latinoamericanos, cuando en nuestros países está pasando algo malo, nos duele, ¿va? Sea violencia, sea lo que sea. Y cuando es ya más cerca, si es a la familia a la que le está pasando, duele más todavía. Y yo no creo que sea malo expresar lamentación por eso. Entonces, por eso a Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque él lloraba, porque él quería que el pueblo judío cambiara. Y aquí, después de que el Señor les viene diciendo: el hermano le va a mentir al mismo hermano, si ustedes quieren leer todo el capítulo, aunque estos dos versículos no es que se salgan del contexto, el contexto es lo que viene atrás y lo que va adelante, sino que va junto, pero obviamente aquí ya es más generalizado. Pero está diciendo: hay mucha mentira, hay mucha falsedad. Y nosotros nos damos cuenta que esa es una gran verdad. Si en aquel tiempo, esto fue hace cientos o miles de años atrás, ¿cuánto más ahora? La gente miente, aparenta lo que no es, le quiere fingir a uno, le quiere... Y siempre es quedarse con la suya, como dice, o sea, siempre sacar ventaja. Pero no se dan cuenta de que muchas veces el que se está dañando más es la persona que lo está haciendo. Porque esa persona que está haciendo eso, tarde o temprano, Dios le va a pedir cuentas. Y a veces es en una manera trágica. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice claramente que todo lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces aquí Jeremías, después de ese contexto que viene hablando de que Dios va a castigar y que Dios va a hacer que reaccione la gente con eh, preguntas que son prácticamente respondidas, son preguntas que son imprecatorias, o sea que la pregunta se hace, pero es como diciendo: ya tiene la respuesta, ¿va? ¿Estará bien eso? Claro que no está bien, ¿va? O cosas así, ¿va? Porque uno sabe que no es correcto. Entonces dice la palabra de Dios aquí, en estos dos versículos preciosos, 9, 23 y 24 de Jeremías: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y es increíble cómo empieza diciendo. O sea, mucha gente a veces cae en el error extremo
de que porque saben alguna pequeña cosa de la vida, se creen mejor que otros. O por lo menos dan a entender que son superiores a los demás. Cuando Dios nos ha dado habilidades a toda la humanidad para servir a los demás, no para servirnos de ellos, ni mucho menos para decirles yo soy mejor que tú. Entonces aquí dice, no se alegre el sabio en su sabiduría, porque generalmente la gente, lamentablemente, si ustedes, eso se ve mucho en el mundo, en lo mundano, pero también entre los cristianos puede pasar, que hay gente que crea que sepa, que sabe más que los demás, que así como esa persona no hay nadie más igual o lo que sea. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, porque esa es otra área, que a veces no solamente el que sabe, sino que la gente que enfrenta las cosas, a veces se cree tan fuerte, se cree el mejor corredor, pero no se da cuenta que está en un callejón sin salida. Porque esa es una tendencia muy peligrosa y que todos podemos caer en esa, Creernos mucho porque sabemos algo de la vida, puede ser de la misma Biblia, puede ser de cualquier aspecto de la vida, o porque nosotros sí tenemos valor para enfrentar a alguien o decirle a alguien. Y hay gente que hasta dice, no tenga pena, yo le digo 4 verdades en la cara y qué. ¿Ah? Y se creen muy valientes por eso. Y dicen, no se alegren en eso, porque eso ya tiene un deterioro desde que se está haciendo. Ya viene manchado, ya viene arrugado, ya viene pintado de egoísmo. ¿Va? Es casi el 99.9% que todo lo que nosotros hacemos, estoy diciendo nosotros hacemos, siempre va un poco de egoísmo ahí. Siempre uno lo que quiere es que lo reconozcan, que diga, y mejor si es en público, pero usted no lo dijo en público, yo quería que lo dijera en público. Y hay gente que se dice, ¿y por qué no puso mi nombre ahí? Va y va, y es increíble. Lo más importante, por ejemplo, cuando el Señor mandó a los discípulos a sacar demonios y todo, regresaban los discípulos y dijeron, los demonios se rinden y salen, no se alegren por eso, les digo. Alégrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque el diablo puede jugar conmigo. Puedo llegar a un lugar y decir que salgan los demás y hasta enfrente de mí puede salir alguien babeando y hasta los demonios hablando ahí. Y yo puedo decir, yo saco demonios. ¿Va? Y puede ser que el mismo diablo está jugando conmigo, dándome la vuelta nada más. ¿Va? Se va y vuelve a regresar otra vez ahí. Pero lo importante es que nosotros conozcamos a Cristo. Para que le digamos, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal, a ti Jesucristo, porque solo a Él dice la Biblia que no hay otro nombre debajo del cielo por medio de quien podamos ser salvos. Solo no puede ser nadie más, según Dios. Aunque las religiones digan, sí, por medio de fulano o de fulana, no. Dios dice, no, solo por medio de mi Hijo Jesucristo. Ni siquiera el Padre, ni siquiera el Espíritu Santo, que son iguales que el Hijo, pero él en su decreto divino puso al Hijo para que le digamos, perdóname por todos los pecados, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, porque es personal. Entonces el ente jamás vuelve a salir. Ahora, si somos creyentes verdaderos y estamos en rezagos espirituales por cualquier cosa que nos atrape, porque cualquier cosa nos puede atrapar. A veces uno se deja atrapar por tonterías. Pero la gente que está atrapada ahí, para él no son tonterías, para él es un problema. Y se vuelve hasta un vicio. Y no estamos hablando de vicios de drogas o cosas así, sino que puede ser un vicio de estar hablando mal de otros, puede ser, porque vicio puede ser cualquier cosa. Y entonces lo que pasa aquí es que el Señor está diciendo, ningún concepto que uno tenga humano puede ser satisfactorio. Entonces dice aquí, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, porque esa es otra cosa. Que hay gente que a veces, cuando tiene, se creen que son los dueños del mundo. Yo he estado con gente que anduvo
literalmente sin zapatos porque no tenía, se rajaban los pies, le salía sangre y todo, pero logró a través de esfuerzo propio, lograr hacer un tipo de patrimonio para él y para su familia, o sea, dinero, y después se sentían que eran los dueños del mundo. Entre mi misma familia pasó. Gente que yo supe que por ser familia mía yo sabía bien la historia. Pero llegó el momento en que llegaron a tener, posiblemente no mucho, pero llegaron a tener y se creían solo porque tenían un poquito. Y después, ¿qué pasó? Que les vienen problemas más fuertes. Porque la prepotencia dice que Dios resiste a los soberbios. Los soberbios son los que son personas prepotentes, personas que se creen mucho. Y cuando dice Dios resiste, quiere decir que Dios los está teniendo ahí, no, ni los deja moverse, aunque ellos piensan que se están moviendo en todos lados, pero ellos están, para Dios no valen nada. Y entonces dice que Dios resiste a los orgullosos. Y ese es un problema también fuerte, porque uno se enorgullece a veces hasta de su propia familia, o de su raza, o de su país, y menosprecia a los demás. Y para Dios todos somos iguales. Y tenemos que entender que cualquier ser humano en la vida tiene valor, porque la Biblia dice que la vida de un ser humano vale más que todo el mundo, que todo el mundo. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 23 siempre, ni el rico se alaba en sus riquezas. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Entonces dice, ¿en qué tenemos que nosotros tener nuestra convicción? O sea, una convicción es estar firme, nuestra firmeza, pero también nuestro apoyo, porque definitivamente uno sí necesita convicción, sí necesita firmeza y necesita apoyo, ¿va? Pero eso tiene que ser basado en algo real. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme a conocerme. O sea, lo más importante es conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, ¿qué pasa? Que todo lo demás se nos hace más espontáneo, más práctico. En otras palabras, sabemos comprender a los demás cuando necesitan comprensión, sabemos aconsejar a los demás cuando necesitan un consejo, sabemos consolar a los demás cuando necesitan consolación, pero sobre todo sabemos apreciar, valorizar, amar y respetar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sobre todo a Él, respetarnos y amarnos a nosotros mismos, pero también a los demás. Eso no significa que vamos a abrir las puertas para que nos hagan y nos deshagan. Ha estado viendo, porque siempre yo toda la semana estoy viendo otros comentarios y pensando qué es lo que voy a hablar, pero de repente yo digo, no, ahorita no tengo que pensar en lo que voy a hablar, sino qué es lo que me está hablando el Señor a mí ahorita. Y en ese momentito, me recuerdo que esta semana vi que Pablo le dice a Timoteo, y por ese que te hizo daño, apártate de él, ni siquiera te le acerques, porque también uno piensa, como soy cristiano, cualquiera puede pasar encima. No, cristiano no es ser tontito ni idiotita, ¿no? Disculpen la expresión, pero cristiano no es, el cristiano tiene que ser, dice la Biblia que el cristiano tiene que ser más inteligente que el que no es cristiano, porque el que no es cristiano tiene la guianza de ¿quién? Del diablo. Pero el cristiano tiene la guianza de ¿quién? De Dios. Entonces nosotros, no por creernos más, pero para Dios estamos arriba. Por eso es que dice la Biblia que la sabiduría del ser humano, Dios la convierte en locura. Se vuelven locos, se la llevan de muy sabiondos, de muy todólogos y se vuelven locos. En cambio uno no, porque Dios lo mantiene en su lugar.
Y aun cuando se le quieren subir un poquito los humitos a uno, Dios lo baja un poquito para que se calme, ¿va? Porque necesitamos eso, la mano de Dios, no solo para guiarnos, sino también a veces para pararnos. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, ya finalizando estos dos versículos preciosos, dice en el versículo 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Esa debe ser nuestra mayor satisfacción, entender a Dios y conocerlo. Porque cuando conocemos a Dios, a un Dios maravilloso, a un Dios que de Él no puede venir nada malo, a un Dios que dio a su propio Hijo, al ser más cercano a Él, que siempre ha estado con Él en la eternidad, si lo dio por nosotros, si Él mismo decretó en el decreto divino que Él muriera en lugar de nosotros, si Él nos dio lo más precioso, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Ahora, claro, no es así, pero lo que yo quiero es un hotel 5 estrellas. Estrella se va a quedar viendo si sigue pensando así. Porque lo que pasa es que Dios le va a dar las cosas a uno a la manera de Dios, no a mi manera. Obviamente uno le puede decir al Señor, dame esto, dame el otro, y no es malo pedir, porque tampoco es malo pedir, pero siempre conforme a su voluntad, porque a veces Dios no nos da cosas que nos van a echar a perder. Dios es tan grande que hasta en eso tiene cuidado. Si le doy esto a esta mi hija o a este mi hijo, se me va a volver loco. Entonces mejor no nos da. Y a veces es mejor no tener, porque si uno tiene, se vuelve loco. Y tampoco quiere decir que uno se va a volver conformista, ¿va? Pero definitivamente Dios es tan maravilloso que mantiene un equilibrio en la vida del ser humano. Del que quiere dirigirse por él, por supuesto. Y dice que en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. Ahí de una vez, fíjese, lo primero que es misericordia, ahí entra la palabra miseria, que Él levanta de la miseria a otra persona. ¿Y nosotros dónde estábamos? ¿O dónde estamos? En la miseria. Un país de los nuestros, me recuerdo que a sus mismos paisanos decían, no te juntes con ese porque ese es escoria, decían. Y lo decían así por el trasfondo que tenía la historia de esa gente. Y entre esa gente que había venido a este país, de alguno de estos países, de los nuestros, venía gente muy capacitada, venía no solo gente vaga, porque es cierto que ahí metieron mucha gente que era tremenda, pero también ahí vinieron también gente que tenía altos niveles de información en la vida, eran profesionales en algún área o buenos músicos y todo, pero decían, no, ese es escoria, así decían, cuidado, no te juntes con la escoria. Y nosotros realmente estamos en la escoria, porque la Biblia dice que aquí esto está maldecido. Vivimos en un mundo maldito por Dios. Y en la maldición entramos nosotros. Porque uno dice así, el mundo está maldito. No, la Biblia dice que todo el que no tiene a Cristo está bajo maldición. O sea que todos. Pero claro, ya conociendo al Señor, ya estamos bajo bendición, ya no bajo maldición. Y hasta el trabajo, si ustedes ven el Génesis, el trabajo Dios lo puso como maldición, no como bendición. Pero para nosotros los creyentes verdaderos, el trabajo es una bendición. Porque Dios cambia las cosas, ¿verdad? Ahora la gente dice, es que el trabajo es una bendición, y uno dice, ¿y para qué se va a poner uno a discutir con esa gente? Porque hasta problemas puede tener. Al final de estos dos versículos preciosos dice, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él es el único que va a poner las cosas en su lugar. Juicio, o sea, tener una mentalidad, juicio entra a tener una claridad en lo que se está desarrollando, en ver lo que está pasando, en actuar cuando se tiene que actuar y en callar cuando se tiene que callar,
y en condenar también, porque dice justicia también. No solo juicio, justicia también. O sea que a cada quien le va a tocar. A cada quien le va a tocar. Ahora, claro, nosotros como creyentes en Dios cometemos fallas. Y el que dice que no, dice la Biblia que es mentiroso. Todos fallamos, todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que como dijo David, en medio de tu ira, que se manifieste tu misericordia. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo, yo merezco que tú me castigues por lo que yo hago, pero por favor, ayúdame. Y Dios es tan maravilloso que aún en los momentos en que nosotros tenemos que pasar una situación de lo peor, el Señor nos da la mano y nos rescata. Y eso tenemos que tener cuidado, porque puede ser que a veces Dios permite ciertas cosas también para que reaccionemos. Y por eso les decía lo de Mardoqueo y Esther. Mardoqueo le dijo a la reina Esther, que se había casado con un rey de otra nación, que no hicieran ningún mal contra el pueblo de Dios. ¿Va? Eso lo puede encontrar usted en el libro de Esther. ¿Va? Y le dice, si tú no haces eso, le dice Mardoqueo que era un hombre de Dios, le dice a Esther, si tú no haces eso, Esther era su sobrina, alivio y libertad vendrá de algún lugar. O sea, Mardoqueo le dijo, ok, tú tienes poder ahorita porque tú eres la reina, ayuda a tu pueblo, ¿va? Ayuda a tu pueblo. ¿Va? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar, ayudar a los nuestros. Porque a veces el problema con nosotros es que nosotros es una persona dañada y lo que hacemos es la acabamos de arruinar todavía. Ya le ha pasado encima una tempestad y queremos hacerlo más pedazos todavía. Hablando mal de él o diciendo lo que, difamándolo. Entonces, no, hermanos, si Dios no nos mandó aquí a hacer don guillotino, a guillotinar a la gente. Nerón lo hizo con Pablo, pero Nerón fue el asesino criminal más grande de los cristianos. Nerón le voló la cabeza a Pablo. Y sin embargo, Pablo en los últimos momentos de su vida, ¿cuál fue su interés de él? El interés de él no era que no pasara, ya estaba condenado. Estaba condenado. El interés era que se predique la palabra, que se hable de Dios, le dé instrucciones a sus seguidores. En lugar de estar en un estado de pánico, en lugar de paniquearse, porque es muy, muy humano que nos paniquemos. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es el único que inyecta en nosotros la satisfacción, el valor y la liberación, como le dijo Mardoqueo a su sobrina Esther. Si tú no decides como reina lo que va a pasar con el pueblo de Israel, alivio y libertad vendrá de algún lado. O sea, cuando uno tiene la mentalidad de ayudar a alguien, pero uno no lo hace, solo lo piensa o alguien se le atrae, porque siempre el diablo va a atravesar a alguien y dice, nah, ni la ayudes, es mentira, porque el diablo siempre trata de poner conflicto. Entonces, de alguna manera, Dios va a ayudar a esa persona. O sea, en otras palabras, Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de quién, de Él. No somos indispensables. El único indispensable, ¿quién es? Es Dios. Que Dios nos ayude a entender eso, porque si nosotros tenemos cualquier problema en la vida que tengamos hoy o en un futuro, si no encontramos alivio ni liberación, de algún lado va a venir. Y de ese lado obviamente es de parte de quién? De Dios. Dios nos ama y siempre nos quiere ver bien y que siempre sigamos nosotros con esa mentalidad de que la verdadera satisfacción es conocerlo a Él y saber de Él. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Vamos a seguir teniendo temas importantes, que todos los que están en la Biblia son importantes. Definitivamente estamos tratando de usar Antiguo y Nuevo Testamento. Señor bendito, te suplicamos y te pedimos que nos ayudes a poder entenderte a ti, Señor, ya que
Entender a un Dios maravilloso que traspasa el universo infinito no es fácil, pero entendiéndote a ti, conociéndote a ti, por poco que conozcamos de ti, por poco que entendamos de ti, podemos tener grandes satisfacciones en nuestra vida. Ayúdanos a que ese sea nuestro enfoque en la vida, que el resto que nos toque vivir es conocerte más, entenderte más y amarte más. Que podamos respetarnos a través de eso nosotros mismos, con los demás y con todo el ser humano que exista en esta vida. Y por supuesto, líbranos de la maldad y del maligno y de la gente que está siendo enviada por Él para dañarnos también. Bendice todas las necesidades que tenemos, la necesidad que estamos pasando en este momento y bendice la comida que comamos. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén.